Umberto Giannini, Breve historia de la filosofía. La admiración ante el espectáculo del universo. Periodo cosmológico. El problema de la filosofía antigua no era distinguir al hombre de los animales, era distinguir al hombre de los dioses que andaban por la tierra casi invisibles o incluso disfrazados de filósofos. J. M. Ibáñez Langlois, Historia de la filosofía. En las ricas colonias griegas del Asia Menor, Éfeso, Mileto, Samos, Quíos, etc., o en las ciudades griegas de la Italia meridional, Crotona, Siracusa, Elea, surge casi contemporáneamente una nueva actividad o incluso un nuevo modo de ser de algunos hombres. No se trata propiamente del sabio inspirado por los dioses, del sacerdote, del legislador o del poeta. En tiempos generales se trata de un tipo de hombre solitario, extraño, desinteresado por lo común de los negocios, pero diestro en las artes de medir el curso de los astros, en la medicina o en la agricultura, pero, sobre todo, poseedor de un nuevo saber sobre las cosas. Estos hombres se les llama meteorólogos, es decir, los que hablan acerca de cosas elevadas. Y se les llama así no sin un dejo de sorna. Es conocida la anécdota de Tales de Mileto, quien, absorto en la contemplación del cielo, no vio lo que había a sus pies y cayó en un pozo profundo. Abre comillas. Se dice que una graciosa esclava tracia se burló de Tales, porque mientras observaba las estrellas y miraba hacia arriba, se cayó en un pozo. Ávido por observar las cosas del cielo, le pasaban inadvertidas las que estaban detrás de él y delante de sus pies. Cierre comillas. Platón, Teetetos, 174a. Cosas estas que se cuentan con hilaridad entre los paisanos milesios. Extraños hombres con una nueva y extraña vocación. Al preguntársele a Anaxágoras, otro de estos meteorólogos, por qué ha dejado abandonado a sus hijos, a su familia, a su patria, mostrando el cielo, responde, aquella es mi patria. La admiración por el espectáculo del universo llevó, al parecer, a cada uno de estos hombres a abandonar todo lo que habitualmente se busca para la seguridad o el goce de la vida. Dinero, poder, etc. Pero abandonaron algo que incluso significa muchísimo más para la seguridad del hombre. La seguridad que dan las creencias y la tradición. Por eso es que la filosofía, desde sus orígenes, aparece ante los ojos del hombre común como una extraña y peligrosa forma de vida, un modo de vivir a la intemperie. Así, lo que unió a estos hombres del siglo VI antes de Cristo no fue una doctrina común que esbozaran para explicar ciertas cosas. Lo que los unió fue el hecho de plantearse ellos mismos ciertas preguntas y de contestarlas según lo que les parecía decir la misma realidad, no la tradición o el mito. El universo es un constante espectáculo de apariciones, de cambios, de transformaciones. Algo hay, entonces, que se ha mostrado y ocultado en ese despliegue y en ese repliegue de las cosas. Algo que posee en sí la capacidad de abrirse y cerrarse en su verdad. Es ese fondo que sustenta todos los cambios y todas las manifestaciones cósmicas, el objeto del admirado preguntar de los primeros filósofos. Con el término naturaleza, physis, los griegos primitivos querían expresar esta condición activa y siempre reveladora de sí, propia de todas las naturalezas. Los jonios.
Se les llama así a los filósofos que vivieron en las colonias griegas del lado occidental del Asia Menor: Mileto, Éfeso, Samos, Quíos, en contraposición a los itálicos, radicados en el sur de Italia. Dentro de la escuela jónica, vamos a considerar solo a los milesios, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, y a Heráclito de Éfeso. En Samos hay dos filósofos notables: Pitágoras, que emigra a Italia y que lo consideraremos dentro de la escuela itálica, y Meliso, discípulo del gran Parménides de Elea, Italia. Tales de Mileto. Biografía: 585 a.C. Tuvo fama de poseer una cultura extraordinaria y profunda. Astrónomo, matemático notable. ¿Quién no conoce el teorema de Tales? Legislador. No dejó nada escrito. Es uno de los 7 sabios de Grecia. Como la mayoría de los primeros filósofos, Tales pensó que el fundamento de todo lo que llega a ser y cambia tiene que ser algo elemental que permanece idéntico, y fue denominado arjé, principio. Vamos a explicar cómo pensaron este principio. Decir qué es una cosa significa explicar en qué consiste, cuáles son sus componentes. A su vez, los componentes consistirán en algo, y si consisten en algo, también ellos, en cierto sentido, poseen una existencia prestada por sus componentes. ¿Habrá algo que consista en otras cosas? Si hay algo que no consiste en otras cosas, sino que consiste, ¿habrá algo que no consista en otras cosas? Si hay algo que no consiste en otras cosas, sino que existe verdaderamente y se despliega en todos los infinitos modos de consistir, este será el principio, el arjé que buscamos. Ahora bien, a nuestros ojos la primera respuesta, la de Tales, puede parecernos ingenua. Afirma el pensador de Mileto que ese principio es el agua. Pero, ¿por qué el agua? Pensemos un momento en el ciclo indestructible del agua. Primero, el agua en los océanos, el agua en los ríos, el agua en las montañas. Luego, la ascensión del agua a causa del sol, y entonces el agua constituyéndose en el medio acuoso en el que, según Tales, reposa la tierra. Luego, el descenso del agua en forma de lluvia sobre la tierra, a fin de renovar la vida en la naturaleza. Y nuevamente vuelve el ciclo del agua, ingenerada e incorruptible. Pensemos también que el agua asume todos los estados: líquido, sólido, gaseoso, y todas las formas, que toma cuerpo, gusto, color diferentes según modos diferentes de mezclarse. Pensemos que, por su inigualable amplitud, para transformarse es símbolo de la fluidez primordial, del caos, y que los antiguos poetas llamaron el océano, padre de todos los dioses y de todas las cosas. Pensemos por último que no sólo para Tales, sino mucho antes, para las viejas culturas del cercano Oriente, el globo terrestre está sostenido por el agua y cabalga en ella como un barco. Anaximandro de Mileto. Biografía: 610 al 547 a.C. Muy poco se sabe de su vida. Hay referencias y comentarios de Aristóteles a una obra suya perdida. Acerca de la naturaleza de las cosas se titulaba. Fue discípulo de Tales y, como su maestro, investigó múltiples cosas.
Se le tiene, por ejemplo, como creador de la geografía científica, seguramente porque diseñó el primer mapa terrestre. A pesar de pertenecer al mismo periodo histórico, el pensamiento de Anaximandro aparece como incomparablemente más maduro que el de Tales, y como una muestra más de una intuición genial. Habría sido Anaximandro el que introdujo el término arjé en el incipiente lenguaje filosófico, para denotar el fondo del que viven y al que vuelven todas las cosas, el principio. Pero ya no será, como para Tales, un principio visible y limitado. La audacia de su pensamiento lo lleva a postular una realidad que desborda por todas partes a la realidad sensible y la fundamenta. Tal realidad es lo infinito e indeterminado, que todo lo incluye y todo lo gobierna. Apeiron. La audacia consiste justamente en sostener que la realidad del mundo que vemos y tocamos está fundada en algo invisible e intangible, en algo que no es nada determinado y que, sin embargo, se despliega y se convierte en todas las cosas. Y, puesto que el arjé es algo infinito, Anaximandro extrae una nueva conclusión, que infinitos mundos se hacen y se deshacen en el seno de este elemento divino que ha postulado. Dentro de los mundos que se originan, la tierra se mantiene en reposo, no por estar sostenida por algo, en el agua, por ejemplo, como creía Tales, sino por encontrarse a igual distancia de todos los planetas y no tener más razón para irse hacia un lado que para el otro. He aquí una prueba de cómo Anaximandro explica audazmente a las cosas, e incluso contra la experiencia natural de ellas, un principio del pensamiento, el principio que dice que debe haber una razón para que algo se produzca, y si no la hay, no tiene por qué producirse. Finalmente, la visión cósmica de Anaximandro posee un profundo trasfondo ético. La unidad es el bien, la diversidad de las cosas el mal cósmico. Así, pues, el principio de la generación, fuente de la diversidad y multiplicación de las cosas, de los entes, es también el principio de su disolución, de acuerdo a una especie de justicia universal. Nos encontramos con una afirmación de indudable sabor oriental. La generación de múltiples cosas como algo malo. Y nos recuerda el mito, también oriental, que describe al universo como un dios desgarrado por fuerzas enemigas, y que lucha por unirse a sí y evitar nuevos desmembramientos. Leamos, pues, este importante texto de Anaximandro, tal como ha llegado hasta nosotros. De donde viene la generación de los entes, allí mismo se cumple también su disolución, de acuerdo a una ley necesaria, pues los entes deben expiar recíprocamente unos contra otros la culpa y la pena de la injusticia, la separación en el orden del tiempo. Anaxímenes, de Mileto. Biografía: 585 al 528 a.C. Probablemente fue discípulo de Anaximandro. Se sabe, además, que escribió un poema sobre la naturaleza, que está perdido. Anaxímenes vuelve a la idea de Tales en el sentido de que el principio, arjé, tiene que encontrarse en uno de los elementos materiales. No coincide, sin embargo, en que sea el agua, tal vez porque atribuye a ese elemento una pasividad y pesadez incompatibles
con lo que debe ser un principio. En efecto, un principio no sólo debe ser algo susceptible de hacerse todas las cosas, sino también y fundamentalmente de hacerlas todas, transformar todo en todo. Para Anaxímenes, este principio activo es el aire. El aire exterior, invisible, veloz, fuerte, infinito, envuelve todas las cosas y las transforma unas a otras. El aire interior, propio de los seres animados, de los animales, es el soplo vital, neuma, que los mueve y vivifica. Anaxímenes, dice Teofasto, de Mileto, hijo de Eurístrato, compañero de Anaximandro, dice, como éste, que la naturaleza es una e infinita, pero no indefinida, y la llama aire. Se distingue en su naturaleza sustancial por rarefacción y condensación. Al hacerse más sutil, se convierte en fuego y en viento. Si se densifica más, en nube. Si se condensa más, se convierte en agua, luego en tierra, después en piedra, y el resto de los seres surge de estas sustancias. Hace también eterno al movimiento, por cuyo medio nace también el cambio. Heráclito de Éfeso. Biografía. Sabemos poquísimo de la vida de Heráclito, llamado el Oscuro por sus conciudadanos. Tampoco se ha establecido con certeza ni la fecha de su nacimiento ni la de su muerte. El apogeo de su pensamiento habría sido alrededor del año 500 a.C. Las escasas informaciones que hay acerca de su vida y de su obra nos han llegado gracias a Diógenes Laercio, pero muchas de estas noticias son discutibles. Con toda seguridad perteneció a la nobleza de Éfeso e incluso parece que renunció a favor de su hermano a la condición de rey nominal de la ciudad. Los nobles de Éfeso miraban con simpatía el dominio de Darío, rey persa, sobre esa colina, en contraposición al pueblo, al cual, por lo demás, Heráclito menospreciaba profundamente. Se han reunido 126 sentencias o fragmentos, parte de una obra que Diógenes le atribuye, de la naturaleza, y que habría estado dividida en tres secciones, una acerca del universo, otra acerca de la política y una tercera de teología. Sin embargo, más de un estudioso contemporáneo tiende a afirmar que Heráclito no habría escrito nada y que las sentencias son condensaciones, interpretaciones, deformaciones a veces del pensamiento oral del maestro. Murió tratando de aplicar la hidropesía, su principio de contrariedad. Se enterró a fin de curar lo húmedo de su enfermedad con la virtud de lo seco, con lo que sólo consiguió, según Diógenes, apresurar su muerte. Es significativo el hecho que de las 126 sentencias que han llegado hasta nosotros, 15 de ellas incluyen la palabra oír. Con esto, Heráclito expresa la actitud más activa que puede alcanzar el hombre sabio. Pensar consiste esencialmente en escuchar la armonía que compenetra todas las cosas haciéndolas una y consonante al alma con ellas. ¿Por qué el escuchar? Porque en el escuchar, más que en el ver, los datos sensibles, los sonidos, adquieren un sentido para quien sabe escuchar, para el hombre despierto. Lo contrario del pensamiento es el estado de adormecido, de quien reduce el mundo común a un mundo propio, a un mundo de meras sensaciones. Fijémonos en este pensamiento. La sabiduría está separada de todo. Es decir, no está en un alma particular, aunque sea la de un Dios, sino en la unidad de todas las cosas. No está en tu alma, pues, por cualquier dirección que sigas,
no encontrarás los límites de tu alma, tan profundo es su logos, dice Heráclito en el fragmento 45. No está en mi alma, pues, si atiendes no a mí, sino al logos, estarás de acuerdo en que la sabiduría consiste en que lo uno es todo. También nos dice en un fragmento, el fragmento 50. No está, en fin, en ninguna cosa particular, pues en cada cosa, en la medida en que es justamente una cosa particular, la naturaleza ama ocultarse, como dice en el fragmento 123. El principio de todo y la naturaleza descubierta, es decir, no oculta, está en la unidad de todas las cosas. Unidad, armonía que el alma, pura recepción, escucha. Pero, como ya lo decíamos, Heráclito ve esta unidad como dinamismo puro. En otras palabras, la unidad está constituida de oposiciones, y la discordia universal es uno de los aspectos de la armonía, cosa que rara vez alcanzan a percibir los hombres. Pero, dice Heráclito, para Dios todas las cosas son hermosas y justas, aunque los mortales sostengan que algunos son injustas y otras justas. Esto lo dice en el fragmento 102. Dicho de otro modo, en la armonía de las oposiciones, Heráclito afirma, el bien y el mal son uno. Y en las cosas físicas, la pugna entre opuestos, frío, caliente, vivo, muerto, noche, día, amargo, dulce, es sin reposo. Ahora bien, en esta pugna que mantienen los opuestos, nada permanece idéntico a sí mismo, o todo es alterado por su contrario, salvo la armonía, el logos, del todo. Dice Heráclito, los hombres ignoran que lo divergente está de acuerdo consigo mismo. Es una armonía de tensiones opuestas, como la del arco y la lira. Nada conserva aspecto alguno por el que pueda ser reconocido después de habérsele conocido. Todo fluye, afirma. El sol es nuevo cada día, afirma en el fragmento 6, y entramos y no entramos en los mismos ríos, somos y no somos, afirma en su fragmento 49. En este último fragmento, acaso el más famoso y para muchos el más original, aunque según Platón el heracliteísmo, en el sentido de todo fluye, fue muy anterior a Heráclito en la cultura griega. Con todo, su formulación debe de haber provocado un escándalo entre los pensadores de su tiempo, por la irracionalidad que parecía envolver. En efecto, los pensadores del tiempo de Heráclito, o anteriores a él, habían intentado explicar todos los cambios y transformaciones que ocurren en el universo a partir de uno o más principios, los arjé, que, por definición, tenían que ser irreductibles a otros, por tanto, inalterables, eternamente inalterables. Y para uno fue el agua, Tales de Mileto, para otros el aire, Anaxímenes, para otros los números, pitagóricos, etc. Pero todos estaban de acuerdo en esto, que algo debe haber estable en el mundo, algo sólido, que sea siempre lo mismo, llámese agua, número, átomo o energía. Pues bien, llega Heráclito y dice justamente lo contrario, que es el cambio, el movimiento, la condición más real del universo, el principio de todo arjé, y que es imposible sumergirse dos veces en el mismo río. Fragmento 91. Porque no hay reposo y nada permanece lo mismo. Propiamente como un río, solo el hombre, este río, parece permanecer él mismo, pues al río real a cada instante le llegan nuevas aguas y pierde las antiguas. Y nosotros mismos,
que pronunciamos la palabra río y que creemos ser la misma persona de ayer, del año pasado, también nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Como el río, somos una colección de nuevos pensamientos, de nuevas experiencias. Sangre nueva, células nuevas. ¿Qué queda entonces del yo de ayer? Lo que era presente ahora es pasado. Lo que era conciencia del presente es conciencia del pasado. Y solo es permanente y lo mismo la interna armonía de los contrarios en pugna. El discurso del universo, el logos. A Heráclito le salió inmediatamente un contradictor, un titán espléndido como él, el formidable Parménides de Elea. ¿O fue Heráclito al que le salió el paso? Cualquiera sea la respuesta, puede decirse que esta histórica controversia se ha mantenido a lo largo de 2500 años y ha afectado al pensamiento occidental a tal punto que incluso hoy es imposible no tomar alguna forma de posición frente a las dos tesis contrapuestas. Por lo que respecta a Heráclito, son muchos los pensadores que reconocen en el sabio de Éfeso a su gran inspirador. Así, para citar unos pocos ejemplos entre los grandes: Platón, Bruno, Hegel, Nietzsche y Marx. Parménides de Elea. Biografía 540 a.C. Es autor de un poema escrito en hexámeros y que se divide en tres partes: el proemio, la vida de la verdad y la vía de la opinión. De esta última solo se poseen algunos fragmentos. Habría sido discípulo de Anaxímenes, con el que aparentemente hay pocas coincidencias. Según otras opiniones, habría estado ligado estrechamente al pensamiento pitagórico. Con Parménides de Elea llega a su máxima expresión una de las notas características de la filosofía de todos los tiempos: la exigencia de racionalidad. También con Parménides queda establecido, de un modo no conocido antes en el pensamiento griego, salvo en el pitagorismo, la distancia y la distinción entre el mundo de la apariencia, y por tanto de la mera opinión, y el mundo real y verdadero, pero oculto a los sentidos y a las fáciles opiniones. En resumen, queda establecida la contraposición entre nuestro mundo sensible y el mundo inteligible, tan importante más tarde en la doctrina de Platón. Esta doctrina está desarrollada en el poema sobre la naturaleza, poema que, como dijimos, se divide en tres partes. La primera, una especie de proemio en el que el filósofo recibe una revelación de la diosa de la verdad. Esta revelación, al parecer simbólica, muestra al filósofo el camino verdadero que debe recorrer. La segunda parte corresponde a un desarrollo estrictamente lógico, racional de la revelación. El resultado es la rotunda negación de todo cuanto aceptamos como verdadero, siguiendo el camino de la opinión, experiencia sensible. La tercera parte corresponde a una descripción del camino común de estas verdades cotidianas, según el cual las cosas nacen y mueren, y donde cada cosa se explica por otra cosa, siendo en el fondo una tan inexplicable como la otra. A los que siguen este camino, el camino de la opinión, de que hablábamos, Parménides los llama hombre de dos cabezas, bicéfalos, puesto que se dejan llevar por principios incompatibles: el de la razón, el que no puede renunciar al hombre en cuanto tal, y el de los sentidos. Según lo anterior, Parménides reconoce que hay una manera de percibir el mundo y de hablar de él como si todo estuviese sujeto a un constante cambio y alteración. Este modo de percibir y de hablar, dirá Parménides, pertenece al ámbito de la opinión,
y de lo opinable, en griego doxa. Pero el sabio no debe abandonarse a la opinión ni a los sentidos. Seguramente dice esto como una refutación al pensamiento de Heráclito. Por el contrario, debe reprimir la información deformada de los sentidos a fin de que el pensamiento no encuentre obstáculos en la expresión de la verdad. Ahora bien, el pensamiento se exige a sí mismo como supremo principio de su realidad, no caer en contradicción, es decir, no anularse, negando eso mismo que afirma. Así, el pensamiento no quiere mantenerse en la línea de la verdad. No deberá olvidar jamás este axioma o dignidad, que lo que es, y que lo que no es, no es. Vamos a llamar ser a todo lo que es verdaderamente, y lo vamos a tener como principio de sí mismo, y también de las apariciones que produce. Así pues, está prohibido para el pensamiento afirmar el ser y luego negarlo. Por ejemplo, dentro de la exigencia parmenidia, no podríamos decir que X es hombre muerto, sin entender que si es hombre muerto, no es hombre. Al decir sin más que X es hombre muerto, confabulamos contra el axioma que nos exige pensar que el ser es y que el no ser no es. Vamos a ver ahora que este axioma no impide aceptar y hacer un sinnúmero de otras afirmaciones, y nos obliga a postular un ser que no se percibe, el mundo inteligible, del cual las cosas que cambian de un minuto a otro no son más que sombras y apariencias. Esta conclusión es importante, además porque es el punto de partida de la famosa teoría platónica de las ideas. Veamos ahora muy esquemáticamente los tipos de afirmación que jamás deben hacerse. 1. Que lo que verdaderamente es haya nacido. Si lo que es, entonces no puede haber nacido, ya que lo que nace en un determinado momento no era. ¿Cómo lo que no es podría ser o llegar a ser? 2. Que lo que verdaderamente es muera. Si lo que es, entonces no puede perecer, ya que lo que muere en un determinado momento deja de ser. ¿Cómo lo que es podría no ser o llegar a no ser? Se objetará tal vez que en verdad es impensable una creación o una destrucción absoluta, pero que sí son pensables los cambios, las alteraciones y los movimientos en la realidad. Sin embargo, Parménides sostiene que tampoco puede producirse. 3. Que lo que verdaderamente es sufra cambio alguno. Si lo que es, entonces no puede cambiar, ya que el cambio supone que una cosa no sea algo, para luego ser eso que antes no era. Y así volvemos a romper el axioma aceptado. 4. Que lo que verdaderamente es sea múltiple. Si lo que es, entonces no puede ser múltiple, ya que si fuese en un número de a 2, por ejemplo, entre estos dos habría no ser. Pero no es posible pensar que haya no ser, pues el no ser no puede ser puesto entre seres. Simplemente no es. 5. Que lo que verdaderamente es se mueva de un lugar a otro. Si lo que es, entonces no puede moverse, ya que moverse significa moverse en algo y hacia algo. Pero el ser no es múltiple, según la condición anterior. En resumen, lo que es debe ser pensado como eterno, es decir, no engendrado e inmortal, inalterable, único e inmóvil. Parménides concluye que lo que es verdaderamente tiene la forma de una esfera perfectamente equilibrada y vuelta hacia su propio centro.
Pero tal realidad, como la exige el pensamiento, no existe para los sentidos. Por el contrario, para nuestra experiencia sensible hay una multiplicidad de cosas que vertiginosamente nacen y mueren, aparecen y desaparecen. Parménides niega, entonces, verdad a esa experiencia y pone toda la verdad en aquel mundo inteligible, único, inmóvil, descubierto por el pensamiento.